Una niña desapareció sin dejar rastro, y 7 años después, su padre encontró algo escondido que lo cambiaría todo. Para seguir narrando aquellas carpetas que nadie quiere sacar a luz, nos gustaría saber desde dónde nos sigues. No olvides dejarlo en los comentarios. La luz que entraba por la ventana dibujaba un rectángulo dorado sobre el suelo polvoriento de la habitación. Roberto Vázquez apartó con cuidado una caja de cartón, empujándola hacia esa claridad tibia. El cartón estaba hinchado por la humedad, y las letras de marcador negro, escritas hacía años, apenas eran legibles. Paloma Cosas. 7 años habían pasado desde aquella tarde en que su hija desapareció del patio trasero, y solo ahora Carmen, su esposa, había reunido valor para donar sus pertenencias a la iglesia local. En el fondo de la caja estaba la mochila rosa que Paloma llevaba a todas partes. El cuero sintético estaba endurecido, las correas deshilachadas. Roberto la sostuvo entre las manos, sintiendo el peso extraño de los recuerdos. ¿Ya terminaste con lo de arriba?, preguntó Carmen desde la cocina. Casi, respondió él, con la voz atrapada en la garganta. Paloma tenía 8 años el día que se esfumó. El 15 de agosto de 1999. Había estado jugando en el patio mientras Carmen preparaba la cena. Cuando la llamó, la silla de plástico todavía se mecía con la brisa, pero ella ya no estaba. Roberto abrió el cierre principal de la mochila. Adentro encontró lápices rotos, un borrador gastado, hojas arrugadas con dibujos de casas y cielos llenos de estrellas. Nada nuevo, hasta que notó algo raro. El forro interior estaba abultado, como si algo estuviera cosido dentro. Frunció el ceño, buscó unas tijeras y, con manos cuidadosas, cortó la costura. Sus dedos tocaron algo frío, metálico. Extrajo un objeto envuelto en plástico transparente, una llave dorada, con el número 247 grabado. Al quitar el envoltorio, cayó una pequeña nota doblada. El papel estaba amarillento, la tinta algo corrida, pero la letra era clara, infantil. Papá, si encuentras esto, busca en la sacristía. P. El corazón de Roberto se detuvo por un segundo. Reconocería esa caligrafía donde fuera. Era de Paloma. Corrió escaleras abajo. Carmen estaba secando un plato cuando él entró a la cocina con la llave en una mano y la nota en la otra. Carmen, tienes que ver esto. Ella dejó caer el plato, que estalló en 1000 pedazos contra el suelo. ¿Dónde? ¿Dónde lo encontraste?, preguntó, con la voz temblando. Cosido dentro de su mochila. Carmen tomó la nota. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer la letra. Es de ella. Pero, ¿qué significa busca en la sacristía? Roberto recordó que en las semanas previas a su desaparición, Paloma asistía con entusiasmo a las clases de catecismo en la iglesia de San Miguel. El padre Santos, un joven sacerdote recién llegado, siempre elogiaba su curiosidad. «Tenemos que ir a la iglesia», dijo él, guardando la llave en el bolsillo. La misa de mediodía acababa de terminar cuando llegaron. Entre los feligreses que salían, Roberto vio al padre Santos guardar objetos sagrados en el altar. Cuando le mostró la llave y la nota, la expresión del sacerdote cambió apenas un segundo, lo suficiente para que Roberto lo notara. «Claro, pueden revisar la sacristía», dijo el padre, intentando sonreír. La habitación era pequeña, con armarios de madera, estantes con cálices y libros antiguos. Buscaron por todos lados. Nada tenía la cerradura adecuada. «Quizá la nota es simbólica», comentó el padre Santos. «Los niños hablan en metáforas». Pero algo en su tono sonaba distinto al hombre cálido que desconsoló 7 años atrás. Más frío, más cuidadoso. Esa noche, Roberto no pudo dormir. Encendió la computadora y descubrió que llaves como esas solían usarse para cajas de seguridad o archivos confidenciales. Paloma no habría escondido una llave así sin una razón. Y si había dejado una pista, era porque había previsto un peligro. A la mañana siguiente, fue a ver al inspector Morales, el hombre que investigó el caso en 1999. Cuando le mostró la llave y la nota, el inspector arqueó las cejas. «Esto cambia todo», dijo. Reabrieron la investigación. Morales interrogó nuevamente al padre Santos, quien mencionó un detalle que antes había pasado por alto. Paloma solía quedarse en la biblioteca de la iglesia, una habitación pequeña detrás de la sacristía. Allí, Morales encontró un escritorio viejo con un cajón cerrado. El número en la cerradura coincidía, 247. La llave giró suavemente. Dentro, había una caja de zapatos llena de fotografías y varios sobres manila. En una imagen, Paloma parecía seria, con una expresión de miedo. En otras, niños que el inspector no reconocía,
acompañados por un hombre que no era el padre Santos. ¿Quién es?, preguntó Morales. Creo que es el padre Hernández. Estuvo aquí antes que yo. En uno de los sobres había notas con nombres y descripciones de varios niños, incluido el de Paloma. Una frase resaltaba como un puñal. Muy inteligente. Necesita atención especial. Oportunidad para orientación privada. Morales cerró el sobre. Roberto, creo que acabamos de abrir una puerta que alguien quiso mantener cerrada por mucho tiempo. La voz del inspector resonó en la habitación silenciosa. Afuera, las campanas de la iglesia marcaron la hora, y en ese instante nadie se dio cuenta de que, desde la penumbra del pasillo, una sombra observaba cada uno de sus movimientos. Los niños más cercanos a Paloma afirmaban que los había convencido de que ciertos juegos especiales eran un asunto privado, que no debía llegar a oídos de sus padres. Morales sintió que las piezas dispersas comenzaban a encajar. «Señor González, necesito hablar con Ana cuanto antes», dijo con tono urgente. Tras varias llamadas adicionales, detectó un patrón inquietante. Al menos 6 familias reportaban cambios bruscos de conducta en sus hijos durante los últimos meses del padre Hernández en San Miguel. «Roberto», comentó Morales, «creo que Paloma halló pruebas de abuso sexual cometido por el padre Hernández. Escondió la llave porque sabía que lo que había en ese cajón era relevante. ¿Y por qué nunca nos lo dijo? Porque solo tenía 8 años y, muy probablemente, la amenazaron para que guardara silencio. Estos depredadores saben manipular a los menores para que oculten lo que pasa». Roberto sintió un nudo en el estómago. «Si eso es cierto, ¿dónde está Paloma ahora? ¿Qué le hicieron?» «Esa es la pregunta de los 100.000», respondió Morales. «Pero ahora tenemos una pista concreta. Hay que localizar al padre Hernández». La diócesis de León, con jurisdicción sobre San Miguel, le informó que el sacerdote había sido transferido en enero de 1998 a la parroquia de Santa Clara. ¿Aún ejerce ahí?, preguntó Morales. «No, inspector. Fue relevado en 2003 y, poco después, dejó el sacerdocio. Al solicitar su paradero actual, la respuesta fue evasiva. Debía verificarse en los archivos. Pero cuando Morales explicó que investigaba denuncias de abuso sexual infantil, hubo silencio al otro lado de la línea. Luego, lo pasaron con el abogado diocesano. Esa noche, Roberto volvió a pasarla en vela. Las imágenes que había visto lo perseguían. Paloma había intentado dejar un rastro para que, algún día, la verdad saliera a la luz. ¿Significaba eso que ella también había sido víctima? A la mañana siguiente, el licenciado Fernando Castillo, abogado de la diócesis, lo llamó. «Inspector, el padre Hernández murió en 2004 por un infarto». Morales sintió como una puerta clave se cerraba. «¿Y el motivo de su traslado de San Miguel?» «Es información protegida», replicó el abogado, aunque, de manera extraoficial, puedo decir que hubo inquietudes por su trato con los niños. No hubo denuncias formales, pero sí reportes de padres preocupados. Cuando Morales preguntó por el resultado de aquella investigación interna, el abogado se negó a dar más datos sin orden judicial. El inspector decidió concentrarse en quienes aún podían hablar. Esa tarde, Diego Rodríguez, de 15 años, acudió con sus padres. Evitaba la mirada, pero al escuchar que se trataba de Paloma, se tensó. Ella decía que, cuando fuéramos grandes, contaríamos la verdad, recordó Diego, sobre los juegos especiales y lo que pasaba después del catecismo. Poco a poco, Diego narró cómo el sacerdote seleccionaba a ciertos niños más inteligentes para quedarse en supuestas sesiones avanzadas. Al principio hablaban de la Biblia, luego las preguntas se tornaban extrañas, relacionadas con sus cuerpos. Con el tiempo, el contacto físico llegó. Paloma participaba, pero era distinta. Le hacía preguntas que lo incomodaban. Una vez le preguntó por qué, si no hacían nada malo, tenían que guardar secretos. El sacerdote se molestó y empezó a citarla por separado. Paloma le contó a Diego que había encontrado papeles y fotografías en su oficina y que pensaba esconder algo para, más adelante, probar lo que pasaba. Cuando Morales le mostró la llave hallada por Roberto, Diego asintió. Sí, dijo que era para proteger la evidencia hasta que pudiéramos usarla contra él. La última vez que la vio fue un día antes de su desaparición. Estaba nerviosa y asustada. El padre Hernández sabía que ella conocía las fotografías. Esa misma tarde, Ana González, también de 15 años, confirmó un patrón similar. Manipulación emocional, amenazas veladas y la convicción de Paloma de que debía actuar para proteger a otros niños. En los días siguientes, Morales entrevistó a más jóvenes que coincidían en lo mismo.
El abuso había sido sistemático entre 1995 y 1997, y Paloma había reunido pruebas físicas que escondió en el cajón de la biblioteca parroquial. Faltaba responder la pregunta más difícil. ¿Qué pasó cuando el sacerdote descubrió que ella tenía esa evidencia? Morales buscó de nuevo al padre Santos. El sacerdote admitió que, al llegar a San Miguel en 1998, ya circulaban rumores y que la diócesis le había dicho que el traslado de su predecesor se debía a preocupaciones con los niños. 3 días antes de desaparecer, confesó Santos, Paloma me dijo que había hallado fotos que mostraban al padre Hernández dañando a otros menores. Pero también me advirtió que había otra persona involucrada, alguien que seguía en el pueblo y que podría lastimar a su familia. Ese dato encendió todas las alarmas. No era un caso aislado. Había una red de silencio. En una reunión con Roberto y Carmen Vázquez, Morales resumió todo. Creemos que Paloma descubrió pruebas contra el padre Hernández y que intentaba proteger a otros niños. Pero había alguien más encubriendo los hechos. Roberto recordó un nombre, el doctor Esteban Herrera, médico del pueblo durante 2 décadas, persona en quien todos confiaban y quien, según Paloma, encajaba en esa descripción. Esa tarde, Morales fue a su clínica. El médico lo recibió con cortesía, pero se mostró incómodo cuando el inspector preguntó si había atendido casos de abuso en 1997 y 1998. Si hubiera ocurrido, la ley me obligaba a denunciarlo, respondió Herrera. Pero su lenguaje corporal decía otra cosa. Morales le explicó que varios testimonios apuntaban a que algunos niños habían necesitado atención médica tras sus encuentros con el padre Hernández. Herrera negó recordar casos específicos, pero evitó dar respuestas directas. Morales había llegado al consultorio del doctor Esteban Herrera con la esperanza de obtener respuestas claras. Sin embargo, desde el inicio percibió una barrera invisible levantada entre ambos. «Doctor, usted conocía bien al padre Hernández, ¿cierto?», preguntó el inspector, midiendo cada palabra. «Por supuesto. Era el párroco de nuestra comunidad», respondió Herrera con un tono neutro. «Coincidíamos en reuniones y actividades de beneficencia. ¿Alguna vez discutieron casos específicos de menores que usted trataba y que él también conocía?». El médico parpadeó con cierta incomodidad. «Inspector, no comprendo a qué apunta con esas preguntas. Intento determinar si usted sabía lo que el padre Hernández estaba haciendo y si tomó alguna medida al respecto. Si tiene acusaciones concretas, preséntelas con pruebas y con una orden judicial válida», respondió Herrera, endureciendo el gesto. La actitud defensiva del médico no dejó dudas en Morales. Algo ocultaba. Esa misma noche decidió conversar con Diego Rodríguez, uno de los sobrevivientes. «Diego, ¿recuerdas si en aquella época visitaste al doctor Herrera por problemas de salud a raíz de lo que te hizo el padre Hernández?». El joven asintió, con un destello de incomodidad en la mirada. «Sí, mi madre me llevó porque, después de una de las sesiones con el padre, empecé a tener molestias». «¿Qué tipo de molestias? ¿Dolor? ¿Sangrado?». Ella pensó que podía ser una infección. «¿Y qué dijo el doctor?». «Que era normal, que los niños a veces sufrían esas cosas. Me dio medicinas y me pidió que no me preocupara». Morales se inclinó hacia adelante. «¿Te preguntó por la causa exacta de esos síntomas?». «Sí, y yo le conté lo de los juegos del padre Hernández». «¿Y el que respondió?». «Que entendía, que ya sabía sobre esos juegos. Me dijo que el padre quería ayudarnos a madurar y que era mejor no hablar de eso con nadie. Dijo que si yo contaba algo, mi familia podría tener problemas con la iglesia». Esa confesión encendió todas las alarmas del inspector. El médico no solo estaba al tanto, sino que había contribuido a encubrir los abusos. Con una orden judicial en mano, Morales volvió al consultorio. Herrera no estaba. «El doctor tuvo una emergencia familiar y estará ausente indefinidamente», informó la recepcionista. «Se marchó anoche». El registro forense reveló un archivo cerrado con llave que contenía expedientes de 8 menores tratados por síntomas compatibles con abuso sexual entre 1996 y 1998. Las notas reducían la gravedad de los casos y protegían la reputación del padre Hernández. Ninguno de esos reportes había sido enviado a las autoridades como la ley exigía. Un documento en particular heló la sangre de Morales, el historial de Paloma Vázquez. Herrera la había atendido por trauma psicológico vinculado a un secreto de confesión 3 semanas antes de su desaparición. En las anotaciones se leía: «Posee material que podría comprometer operación. Urge intervención. PB se niega a entregar pruebas. Amenaza con acudir a las autoridades. Consultar con TH sobre medidas».
La última entrada estaba fechada un día antes de que Paloma se desvaneciera. Pocas horas después, la camioneta del médico apareció abandonada en el aeropuerto de León. Los registros mostraban que había volado a Ciudad de México la noche anterior. Es nuestro único enlace vivo con lo que ocurrió, dijo Morales a su equipo. La noticia golpeó a Roberto y Carmen Vázquez como un martillazo. Confiábamos en él. Cuando Paloma desapareció, incluso nos ofreció medicinas para dormir. ¿Recordó Carmen? Con un hilo de voz. Esa era su táctica, explicó Morales. Mantenerse cerca para vigilar y desviar cualquier pista. Con esos indicios, el inspector emitió una alerta nacional por obstrucción de la justicia, encubrimiento y sospecha de secuestro. Sin embargo, quedaba una pregunta en el aire. Si Herrera huía después de tantos años, ¿significaba que Paloma aún vivía o que solo intentaba escapar antes de que la verdad lo alcanzara? La Policía Federal rastreó al médico hasta un hotel en Ciudad de México, pero había partido a las 4 de la madrugada tras pasar la noche haciendo llamadas internacionales. Días después, Ana González, otra víctima, aportó una pieza clave. Inspector, el día antes de desaparecer, Paloma me dijo que habló por teléfono con alguien que le prometió ayudarla a entregar las pruebas de forma segura. ¿Quién era? Solo dijo que era alguien importante que podía protegerla del padre y del doctor. Morales revisó los registros telefónicos y encontró una llamada de media hora el 14 de agosto de 1999 desde el consultorio de Herrera. Roberto, ¿recuerdas algo de esa tarde? Sí. Paloma habló por teléfono más tiempo de lo normal. Solo escuché final. Está bien, te llevaré las fotos mañana. Después se encerró en su habitación. Parecía nerviosa y no quiso cenar. La conclusión era clara. Herrera había ganado su confianza para citarla, pero en lugar de protegerla, había tramado su desaparición. La confirmación llegó con una llamada del agente Silva desde Guadalajara. Inspector, encontramos documentos en su habitación del hotel. Registros médicos de una clínica privada, una carta inacabada dirigida a Paloma. ¿Qué decía? Pide perdón. Afirma que nunca quiso que todo llegara tan lejos y menciona un lugar. Casa Esperanza, a las afueras de Guadalajara. Agente Silva, necesito que vaya a esa dirección de inmediato, ordenó Morales con voz firme. Y quiero un reporte constante de cada movimiento. Morales no perdió tiempo. Formó a su equipo y puso rumbo a Guadalajara. Durante el trayecto, marcó el número de Roberto. Roberto, quizá tengamos un indicio real sobre dónde podría estar Paloma. Quiero que estés preparado para cualquier noticia. ¿Ella está viva? La voz de Roberto se quebró al pronunciar la pregunta. No lo sabemos aún, pero lo vamos a averiguar. Casa Esperanza resultó ser una institución privada, aislada en una zona rural, protegida por altas murallas y un sistema de seguridad rígido. Cuando Silva y sus hombres llegaron, Morales ya estaba entrando. Una mujer de mediana edad, de rostro tenso y gafas rectangulares, se presentó como la directora, doctora Patricia Mendoza. ¿En qué puedo asistirles?, preguntó, intentando ocultar su nerviosismo. Buscamos al doctor Esteban Herrera y posiblemente a una menor llamada Paloma Vázquez, respondió Morales sin rodeos. La directora palideció apenas oyó el nombre. Inspector, antes de responder, necesito consultar con mi abogado. Doctora, tenemos una orden de registro. Vamos a inspeccionar las instalaciones con o sin su cooperación. Resignada, Mendoza los condujo a su despacho mientras hablaba por teléfono. Morales notó varios expedientes apilados sobre el escritorio, como si hubiesen sido colocados allí a propósito, listos para ser defendidos o escondidos. ¿Existe aquí una paciente llamada Paloma Vázquez?, insistió Morales. Tras un silencio tenso, la directora asintió. Sí, pero es un caso extremadamente complejo. ¿Está viva? Sí, inspector. Morales sintió un alivio inmediato, aunque acompañado de un nudo en el estómago. ¿Dónde se encuentra ahora? En el pabellón de tratamiento intensivo. Debe saber que está con nosotros desde hace 7 años. Su salud mental es frágil. Cuando llegó, presentaba un cuadro de trauma severo. El doctor Herrera aseguró que había sido testigo de un crimen brutal y desarrolló amnesia disociativa como mecanismo de defensa. Silva y Morales intercambiaron una mirada grave. ¿Herrera la trajo aquí? Sí. Alegó que era su paciente, que requería atención especializada. Afirmó que sus padres habían muerto en un accidente y que él era su tutor legal. Doctora, la voz de Morales se volvió más dura. Esa niña no es huérfana. Sus padres la han buscado desesperadamente durante 7 años. La directora se desplomó en su silla, visiblemente aturdida. Si eso es cierto, inspector,
Hemos sido víctimas de una manipulación criminal. Mendoza los guió por un pasillo de paredes beige y puertas cerradas hasta el pabellón de tratamiento. A través de una ventana, Morales vio a una adolescente de cabello castaño y largo, sentada mirando el horizonte. Su expresión era distante, ausente. «Esa es Paloma», dijo la directora, aunque aquí la conocemos como María Herrera. Según el doctor, era su sobrina. No recuerda nada de su vida anterior, ni su nombre verdadero, ni las circunstancias de su llegada. ¿Cuándo fue la última vez que Herrera vino a verla? Ayer, temprano. Estaba inquieto. Conversó con ella más de una hora. Después, María tuvo un episodio de ansiedad aguda. Morales sacó su teléfono y llamó a Roberto. «La encontramos. Está viva». Del otro lado, un grito ahogado de felicidad. «¿Cuándo puedo verla?», preguntó Roberto, al borde de las lágrimas. «Debo advertirte que ha vivido institucionalizada durante 7 años. No recuerda su vida anterior. Será un proceso lento. No me importa, inspector. Solo queremos abrazarla de nuevo». Al día siguiente, Roberto y Carmen llegaron a Casa Esperanza. Morales los había preparado, pero nada podía realmente prepararlos para ver a su hija después de tanto tiempo. Paloma estaba en el jardín, acompañada por una psicóloga. Había crecido, había perdido la redondez infantil, pero sus ojos eran los mismos. Carmen rompió en llanto. Roberto la sostuvo, luchando contra su propio temblor. «Procederemos de forma gradual», explicó Mendoza. «Demasiada información de golpe podría dañarla». La psicóloga, doctora Laura Vega, se acercó primero a la joven. «María, hay personas que quieren verte. Dicen que te conocían cuando eras pequeña». Paloma levantó la mirada. Vio a Roberto y Carmen a pocos metros. Un destello fugaz de reconocimiento cruzó su rostro, pero se apagó enseguida. «¿Los conozco?», preguntó con voz tímida. Carmen avanzó lentamente. «Hola, amor mío. Soy Carmen. Hace muchos años que no te veo». Paloma la observó, tratando de encajar las piezas. «¿Eres mi mamá?». «Sí, mi niña. Soy tu mamá». Roberto se acercó también. «Y yo soy tu papá, Roberto. Nunca dejamos de buscarte». La confusión en el rostro de Paloma se mezcló con miedo. «Pero el doctor Herrera dijo que mi familia había muerto». «Mintió», respondió Roberto con suavidad. «Siempre te hemos estado buscando». La primera sesión duró apenas media hora, pero fue un terremoto emocional. Paloma pareció recordar fragmentos, sobre todo cuando Carmen le cantó una canción de su infancia. «¿Puedo irme con ustedes?», preguntó al final. «Más que nada en el mundo», contestó Carmen, «pero los médicos dicen que debemos ir despacio». Después, Morales revisó junto al equipo médico el expediente de ingreso. «Llegó en agosto de 1999 en estado de shock», explicó la doctora Vega. «No hablaba, no comía y padecía pesadillas constantes». «¿Estás segura de que es ella?», preguntó Roberto, la voz temblando entre esperanza y miedo. «No tengo dudas», respondió Morales. «Pero su mente está atrapada en un velo que alguien se encargó de tejer cuidadosamente». Roberto y Elena llegaron al lugar esa misma tarde. La doctora Mendoza los recibió en privado antes de llevarlos hasta la sala de observación. «Quiero que comprendan algo», advirtió. «Para ella, ustedes son desconocidos. Cualquier reacción brusca podría empeorar su estado». Detrás del vidrio polarizado, Roberto vio a su hija. Su corazón se agitó al reconocer, en ese rostro adolescente, la mirada perdida que tantas veces imaginó. Elena no pudo contener las lágrimas. «Mi niña», susurró. Morales los observaba en silencio, consciente de que aquel momento era tan frágil como un cristal a punto de romperse. La doctora relató que Herrera había controlado cada visita, asegurándose de alimentar una versión distorsionada de la realidad. Según él, María, el nombre falso que le había impuesto, había sufrido un trauma tan profundo que no era seguro despertarla de golpe. Pero Morales veía otro patrón, uno calculado para mantenerla aislada y dependiente. Decidieron acercarse poco a poco. La primera vez que Roberto cruzó la puerta, Paloma, o María, lo miró con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «Hola», dijo él, con un hilo de voz. «Mi nombre es Roberto». «Yo no lo conozco», respondió ella, retrocediendo ligeramente. «No importa», contestó él, esbozando una sonrisa suave. «Solo quería saludar». Ese primer encuentro duró menos de 2 minutos, pero para Roberto fue suficiente para notar un destello, una chispa apenas visible, en los ojos de su hija.
algo que le decía que, en algún rincón de su memoria, una puerta seguía esperando abrirse. Morales, mientras tanto, no quitaba la vista del expediente médico. Entre las notas escritas por Herrera, encontró referencias a episodios nocturnos y respuestas de pánico ante sonidos metálicos. Palabras que coincidían con el relato de un testigo que afirmaba haber escuchado gritos de una niña en una bodega abandonada años atrás. Aquella noche, Morales recibió una llamada anónima. Si quiere saber por qué Paloma no recuerda nada, busque en la antigua fábrica de textiles de la calle Ferrer. Pero hágalo rápido. Herrera no perdona las fugas de información. Morales supo que se trataba de una trampa, y aún así, decidió ir. No podía permitirse perder la pista. Mientras tanto, en Casa Esperanza, Paloma comenzó a hacer preguntas que nunca antes se había atrevido a pronunciar. «Doctora, ¿por qué el señor Herrera siempre me dice que no confíe en nadie más?» La doctora Mendoza se quedó inmóvil, sin saber qué responder. Afuera, una tormenta eléctrica iluminaba los pasillos, como si el destino estuviera marcando el inicio de algo irreversible. Morales llegó a la fábrica abandonada con 2 agentes. El aire olía a óxido y humedad. En el piso, hallaron cadenas viejas y restos de cinta adhesiva. Entre la penumbra, un portapapeles corroído mostraba una lista de nombres. El primero, Paloma Vázquez. Sintió un escalofrío. Aquello no era solo el rastro de un crimen, era la evidencia de que había más víctimas. De pronto, un ruido seco resonó en el techo. Luego, pasos. Morales levantó la vista y, antes de poder reaccionar, una silueta cayó desde las sombras. El golpe fue certero. Oscuridad. Silencio. Cuando abrió los ojos, estaba atado a una silla, y frente a él, el doctor Herrera. «Inspector, usted ha visto demasiado». El juicio contra el doctor Esteban Herrera se convirtió en uno de los casos más mediáticos de los últimos años. Durante semanas, titulares y noticieros repetían su nombre, acompañados por imágenes de Paloma, ahora con 19 años, entrando al tribunal acompañada por Morales y por su familia. Aunque intentó evitar la exposición, entendía que su testimonio sería decisivo no solo para condenar a su captor, sino para que otras víctimas se animaran a hablar. La sala estaba llena. Herrera, visiblemente envejecido y con el cabello encanecido, mantenía la mirada fija en el estrado, evitando cruzar los ojos con ella. Paloma, con voz firme, relató ante el juez y el jurado los años de encierro, la manipulación psicológica y las mentiras con las que Herrera la mantuvo aislada del mundo. No lloró, no levantó la voz. Cada palabra que pronunciaba era como una puerta que se cerraba definitivamente sobre su pasado. Morales observaba con atención. Sabía que aquel era el momento en que todo el trabajo, cada pista y cada noche sin dormir, cobraban sentido. Cuando terminó su declaración, un silencio pesado llenó la sala antes de que el juez agradeciera su valentía. El veredicto llegó 2 semanas después. Culpable de secuestro agravado, falsificación de documentos y manipulación psicológica. La condena fue de 30 años de prisión sin derecho a libertad condicional. Sin embargo, Herrera no cumpliría su sentencia completa. 1 año después, falleció en prisión a causa de una complicación cardíaca. Para Paloma, no fue una noticia que le produjera satisfacción, pero sí la certeza de que aquella presencia opresiva ya no volvería a amenazarla. El caso provocó cambios profundos. Las autoridades revisaron protocolos en instituciones privadas y centros de salud mental, cerrando vacíos legales que habían permitido a Herrera actuar con impunidad. La iglesia donde colaboraba también fue investigada, descubriendo irregularidades que llevaron a la destitución de varios miembros de alto rango. Paloma decidió no desaparecer de la esfera pública. Participó en conferencias sobre derechos de la infancia y colaboró en campañas de prevención del abuso y la desaparición de menores. En una de esas conferencias, frente a un auditorio abarrotado, dijo algo que quedó grabado en la memoria de todos. «No busco venganza. Busco que ningún niño vuelva a pasar por lo que yo viví. La justicia no me devolvió los años perdidos, pero me dio la oportunidad de transformar mi dolor en algo útil». Con el tiempo, retomó sus estudios y se graduó en psicología. Abrió una fundación dedicada a brindar apoyo a víctimas y familias, ofreciendo atención legal y terapéutica. Entre sus proyectos, impulsó un programa para capacitar a docentes en la detección temprana de señales de abuso. A nivel personal, la sanación fue un camino lento. Al principio, no podía dormir sin dejar una luz encendida. Le costaba confiar en desconocidos y evitar mirar hacia atrás cuando caminaba sola por la calle. Pero, poco a poco, esos hábitos comenzaron a desvanecerse. La terapia,
El apoyo de sus padres y la compañía de nuevos amigos le permitieron construir una vida diferente, libre del miedo que la había acompañado durante tantos años. Un día, decidió visitar el lugar donde todo había comenzado, el patio de la escuela de la que había desaparecido. Lo encontró renovado, con juegos nuevos y risas de niños que corrían sin preocuparse de nada. Permaneció de pie unos minutos, escuchando el sonido de la infancia recuperada. Sonrió, no porque hubiese olvidado, sino porque había aprendido que el dolor no define quién eres, sino lo que haces con él. Antes de irse, un niño se le acercó para preguntarle por qué estaba allí. Ella le respondió: «Solo vine a asegurarme de que este siga siendo un lugar seguro para ti». Él sonrió y volvió corriendo con sus amigos. Paloma lo observó alejarse y sintió, por primera vez en mucho tiempo, una paz verdadera. Aquella noche, en su diario, escribió una última reflexión. «Mi historia no es única. Hay muchas más como la mía que no conocemos. Pero si cada uno de nosotros decide mirar un poco más allá, escuchar un poco más y actuar cuando algo no parece correcto, quizá podamos evitar que otra niña desaparezca sin dejar rastro». La verdadera protección no está solo en las leyes, sino en la atención que nos damos unos a otros. Y así, el caso que durante años fue un misterio cerrado bajo capas de mentiras, se convirtió en un ejemplo de resistencia, verdad y justicia. Paloma no recuperó su pasado, pero sí ganó algo que nadie podría arrebatarle: su futuro. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte historias que transforman vidas. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un final, es una lección que puede salvar a alguien que conoces. Si pudiera dar un consejo a quienes han sobrevivido a la oscuridad, sería este: la sanación no es una línea recta. Habrá días de calma y días en los que las sombras regresen. Ninguno de ellos significa que has retrocedido. Significa que sigues vivo, y que cada paso, incluso los más pequeños, cuenta. Y a quienes aún buscan a un hijo, un hermano o un ser querido, les diría que no suelten la esperanza, por muy pesada que parezca. La mía tomó 7 años en cumplirse, y cada segundo valió la pena. El inspector Morales cerró el último expediente con un gesto lento, como si supiera que no era un simple trámite. «Paloma», dijo, con una voz cargada de gratitud, «trabajar en tu caso me enseñó que un archivo no se cierra cuando se firma un papel, sino cuando la justicia respira». «Usted me devolvió la vida», respondió ella. «Tu vida es el pago más valioso que puedo recibir». 6 meses después, su libro Voces en el Silencio, Vía para sobrevivientes y defensores, llegó a las manos de terapeutas, educadores y organizaciones en toda América Latina. Era más que un testimonio. Era un mapa de ruta para reconocer señales, conservar pruebas y reconstruir vidas. En la dedicatoria escribió: «Para los niños que se atrevieron a hablar y para los adultos que decidieron escuchar, que nuestras voces unan sus fuerzas hasta que ningún niño sufra en silencio». El prólogo, escrito por González, resumía lo que muchos pensaban. Paloma Vázquez me enseñó que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar con él. La inauguración del Centro Paloma Vázquez para la prevención del abuso infantil fue un día cargado de simbolismo. Paloma no quería que su nombre estuviera en la fachada, pero aceptó cuando entendió que su historia podía abrir puertas para otros. Roberto cortó la cinta con un gesto firme. «Este lugar convierte el dolor en propósito», dijo. «Aquí los niños encontrarán refugio y las familias esperanza». En su primer año, más de 200 familias cruzaron esas puertas buscando ayuda. Carmen, ahora coordinadora voluntaria, lo definió mejor que nadie. Cada vida que tocamos honra lo que vivimos y le da un nuevo sentido. 5 años después, Paloma subió a la tribuna del Congreso Nacional. Su voz, firme pero cálida, resonó en la sala. «Mi historia muestra fallas graves en el sistema, pero también prueba que la justicia es posible. No podemos esperar que un niño de 8 años sea quien enfrente solo a su abusador. La prevención debe ser prioridad». Sus propuestas se transformaron en ley, y por primera vez el país tuvo estándares nacionales para proteger a la infancia. En 2012, Paloma se casó con Miguel Herrera, un trabajador social que le demostró que los nombres no definen a las personas, las acciones sí. 1 año después nació Esperanza, una niña que heredó el nombre de aquello que nunca perdieron en los días más oscuros. Roberto y Carmen la observaban jugar en el mismo patio donde su hija había desaparecido 14 años antes. «Rompió el ciclo», susurró Carmen. «Su hija crecerá sin miedo». En 2014, Morales se retiró. Antes de irse, puso en manos de Paloma la llave dorada que había iniciado todo y las carpetas del caso. Ella las donó al Centro Nacional de Memoria Histórica. «No es solo mi historia»,
es la de un país que aprendió a proteger a sus niños. Casa Esperanza fue demolida y en su lugar se erigió un instituto de investigación sobre derechos infantiles. Incluso la doctora Mendoza, tras cumplir su condena, admitió públicamente que había permitido que su institución fuera utilizada para el horror. Hoy, Paloma sigue trabajando como terapeuta especializada en trauma infantil. Esperanza, de 8 años, colabora en talleres educativos enseñando a otros niños que su voz importa. Cada año, el 15 de agosto, la ciudad celebra el Día de la Protección Infantil. Y cada año, Paloma cierra su discurso con las mismas palabras. Mi historia comenzó con silencio y terminó con voces unidas. Si esta comunidad pudo transformar el dolor en cambio, cualquiera puede hacerlo. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. La llave dorada sigue allí, en una vitrina del centro, recordando que incluso el más pequeño objeto puede abrir puertas hacia la justicia. Si esta historia te inspiró, suscríbete y compártela. Nunca sabes a quién puedes darle esperanza con un solo clic.